Espíritu Santo son una sola persona. Sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Entonces, es cierto que Pablo fue usado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras en cuanto al tiempo, aprovechando el tiempo. Gracias a Dios, esta palabra es para todos, los viejos, las hermanas grandes, los jóvenes, las jóvenes también, que ya somos del Señor. Pesa una responsabilidad sobre nosotros todos, la iglesia, y hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Aprovechar bien el tiempo. Yo estaba pensando, sí, ya oímos palabras sobre la aflicción, gracias a Dios, pero también hay necesidad de hablar algo sobre el tiempo. Ya es muy corto el tiempo que estamos aquí, hermanos. Hermanas, no vayan a pensar que vamos a estar todavía otros 2021 años. No, ya no. Ya son solo días nada más. No se sabe. Igual es un misterio. Es igual que la vida de cada uno. De cada uno de nosotros. Nadie sabe cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo nos ha regalado Dios a cada uno. Nadie sabe, es un misterio. Es un misterio igual que la venida del Señor Jesucristo. No se sabe, no nos atengamos. No hay que dormir espiritualmente. Hay que estar despierto. Sí, hermanos, pensando en las cosas terrenales, en las cosas, peleando, contradiciendo. No, ya no es tiempo, ya es tiempo de que nos preparemos, que arreglemos la vida, hermanos, porque tenemos compromiso con el Señor. Todos tenemos compromiso con el Señor. Ya va a venir, ojalá que nadie está en problemas. Sí, va a venir el Señor. Nos estamos mirando aquí a aprovechar el tiempo. Venga, hermano, vamos. Arreglémonos, hermano. Que tanto tiempo no nos queremos. Venga, hermana, arreglémonos antes que venga el Señor. Sí, a arreglar cuentas porque estamos en la recta final, dicen los predicadores del Evangelio. Sí. Ya les digo, porque hay cositas en el corazón, raíz de amargura. Hay, sí, hay en el corazón. Y juzgamos nosotros hace años con un anciano de una hermana que se llamaba Teresa, la otra se llamaba Rafaela. Sí. La Teresa dijo: no te perdono, nunca te voy a perdonar. Lo voy a llevar en mi corazón, me voy con el Señor. Dijo la Teresa. La Rafaela se levantó y dijo: perdóname, Teresa, perdóname. Sí. No te perdono para nada. Sí. Se quedó en comunión la Rafaela y fue cortada la Teresa por no dar perdón. Sí. Entonces, hay que aprovechar el tiempo. Antes que se me olvida, estaba yo pensando, sentado aquí. Ustedes miraron, estoy sentado aquí, pero estoy pensando. Los hermanos va a decantar y va a decantar y va a decantar. Nadie dijo que usted le dé clase a los niños. Sí. Hay que dar clase a los niños. Nadie. ¿Sí? Lastimosamente, hermanos, hay una palabra vulgar
que dice el mundo que la cabeza no solo sirve para el sombrero, sí, pues, la cabeza sirve para pensar que estamos en las puertas, que el Señor viene, y hay que pensar en los niños, en las niñas, ahí están, los nietos, las nietas, ahí están. No hubo palabra para los niños, ¿sí? Ojalá, hermanos, los que estamos aquí, procuremos poner por obra de aprovechar el tiempo. Miremos esta carta a los Hebreos. Miremos, esto nos puede pasar a nosotros. Capítulo 7 de Hebreos, capítulo 7, el versículo 23, 22 y 23. 7 de Hebreos, 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debidos a que por la muerte no podían continuar. Ya se dieron cuenta, escrituralmente. El predicador ya no continuó enseñando la palabra porque llegó al límite de su vida, se fue con el Señor. El creyente se fue, su cuerpo se quedó, el espíritu, el alma se fue con el Señor del creyente. No hay pérdida, no hay nada de pérdida. Se fue la hermana, ya solo el cuerpo está ahí. Se le compró una buena caja, un buen ataúd para el cuerpo. Se lo llevan al cementerio. Pero el alma y el espíritu se fue con el Señor. Sí. Va a haber un día con nosotros en San Francisco del Alto, muchos hermanos se fueron, hasta predicadores. Se fueron bien jóvenes, de 40 años, 35 años, de 50 años se fueron. Sí. Lo menos unos 25 hermanos de la asamblea se fueron con el Señor. Sí. Lo bueno es que venían trabajando. Venían trabajando. La palabra dice, aprovechando bien el tiempo. Sí. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Nadie sabe, hermanas jóvenes. Sí. Veremos la palabra. Aprovechando bien el tiempo. Ya vimos en Hebreos. Los sacerdotes que querían continuar no pudieron por causa de la muerte. Un hermano hace años lloraba en el hospital en Totonicapán. Yo le dije, ¿por qué llora, hermano? Es que yo sentí deseo de predicar y no lo hice. Si el Señor lo permite, lo va a hacer todavía, le dije yo. Ya no, hermano, me dijo, ya no. Al otro día llegó el mensaje. Juan Soberanis ya se fue con el Señor. Se fue. Lloraba el hermano. Yo quise predicar y no lo hice. Si el Señor lo permite, lo va a hacer todavía, le decía yo. Ya no, hermano, ya me voy con el Señor. Y se fue con el Señor. Se fue con el deseo, sí, hermanos. Ojalá que los hermanos, sí, tienen buen deseo, háganlo, hermanos. Hermanas también. Hermanas convertidas. Hermanos convertidos, ahí están atrás. Tal vez ya están convertidas las señoritas, pero también aprovechen el tiempo, piden el bautismo, entran en comunión y a trabajar en la obra del Señor. Ojalá. No estás perdiendo tiempo. ¿Cuántos años tiene que se convirtió? Oh, ya tiene como unos 5 años. ¿Sí? ¿Y por qué no ha obedecido el bautismo? ¿Sí? Obedezca al Señor en el bautismo, porque dice la palabra de Dios. Vamos a mirar, aprovechando bien el tiempo. Nehemías capítulo, el capítulo 8, versículo 8 también, o 7. Capítulo 8, versículo 7.
Leamos la palabra. Meditemos sobre esta palabra. Quédanse meditando sobre esta palabra. Se termina la reunión y nos vamos cada quien a su casa, pero que meditemos en los textos que estamos oyendo. 8 de Nehemías, versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sabetaí, Odías, Masaías. Bueno, dice la palabra. Y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. 8. Y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ya ven? 9. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba llorando oyendo las palabras de la ley. ¿Ya ven? Ojalá que esta tarde hay alguien que se ponga a llorar oyendo la enseñanza de nuestro Dios para mí. ¿Sí? Estamos mirando, los hombres procuraban colocar bien la palabra, la enseñanza, la ley para los israelitas. ¿Ya ven? Doy un consejo: procuremos, hermanos, cuando nos toca enseñar la palabra, hay que procurar colocar la palabra en el corazón del pueblo, en el corazón de las hermanas, los evangelistas. No van a estar ligero. Hay que predicar poco a poco, ¿sí? Hay que procurar predicar, colocar la palabra en el corazón de los oyentes, de los semejantes, de los amigos, de los vecinos. Hay que procurar hablar bien claro el Evangelio, la muerte de Cristo. ¿Sí? Un hermano me decía a mí, yo no entiendo lo que dicen los hermanos, solo uno entre ellos. Cuando predica ese hermano, yo saco una misía, dijo el incrédulo, me pongo en el corredor de mi casa y me pongo a oír la palabra, dijo, porque el hermano habla despacio, sí, y bien dicho las palabras, pero los otros yo no oigo nada. Decía, ya les digo, hermanos, la palabra que vimos en Efesios, aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Hermanas también, cuando les toca hablar al niño, a la niña, hay que hablar despacio, hablar bien. ¿Sí? Estamos mirando aquí la palabra de Dios, que los predicadores en tiempos de la ley procuraban colocar la palabra y el pueblo se ponía a llorar oyendo las palabras de la ley. Lloraban, dice, a ver, porque hablaban bien los predicadores. Sí. Leamos Deuteronomio. El Señor ha tomado en cuenta desde el principio a los niños, no solamente para nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Dios en tiempo de Moisés? Dice 4:10. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Estoy hablando recio para que, porque ahí ya no oyen como yo. Yo ya no escucho, yo no me pongo a platicar con sus hermanos, ya no escucho. ¿Sí? Ya no.
Entonces dice la palabra en Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúname el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, decía Dios, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y las enseñarás a tus hijos. ¿Ya ve? Es escritural que hay que enseñar a los hijos. ¿Sí, hermanos? Están los hijos ahí. ¿Ves? Allá agarraron 2 ladrones que son de por acá, dice. Allá en San Francisco el Alto, en una aldea que se llama Pavatoc. Agarraron 2 jóvenes que son de por allá. ¿Saber de qué parte de Chumaltenango? Sí, andan robando. Imagínense. Porque como no hablamos a los hijos, agarran mal camino. O es muy drástico el papá o la mamá. ¿Sí? Muy enojado el papá, la mamá. Hay quien le dice, yo me voy de aquí, me voy para el norte. Así dijo una joven de San Sebastián, una joven. Viera don Miguel, me dijo, nosotros sufríamos cuando mi papá vivía. Maltrataba a mi mamá y me maltrataba a mí y maltrataba a mis hermanos, a Francisco, a Juventino y a Miguel. Todos sufríamos. Mi papá, un carácter tremendo, decía, no me gusta esa comida, no me gusta. ¿Ves? Imagínense usted, yo me iba a ir, dijo, hice mi maleta, pero me agarró mi maleta, mi papá, dijo, no te vas y no te vas. Sí. Hay hijos que se quieren ir de la casa porque papá no tiene gracia, la mamá no tiene gracia. Sí, hermanos, estamos oyendo que nuestro Dios se interesa de los niños, se interesa de nuestros hijos, aunque usted y yo no nos interesamos. Los creyentes no nos interesamos, pero Dios sí. Dice la palabra, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúname el pueblo, dijo Dios a Moisés, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Ya ven, eso es lo que no se está haciendo, ya les digo. Disculpen, tal vez se enojan conmigo, pero yo hablo la verdad, ¿sí? No hubo clase para los niños, ¿sí? Va de cantar y va de cantar, va de cantar. ¿Ves? Nadie de los predicadores, los jóvenes que predican el Evangelio, viene preparado para dar clase a los niños, ¿sí? Hermano, vamos a dar clase a los niños, ¿sí? Yo estoy seguro que nadie se opone, ningún anciano va a decir no, ¿sí? Hay que hablar a los niños, hay que aprovechar. Sí, hermanos, leamos la carta de Pablo a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo. Con base en las Escrituras, hermanos. La carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo, leamos el capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 5. Leamos el 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó la fe, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ya ven? 2 mujeres encontramos aquí que se interesaron a hablar la palabra de Dios al nieto, al hijo. Sí. La abuelita, la abuela que se llamaba Loida de Timoteo,
se interesaba la viejita de leer la palabra de Dios a oídos de su nieto. También la mamá también, que se llama Loida. Loida también. No, Loida. Primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La mamá de él se llamó Eunice. Dos mujeres se interesaban por el niño. Y este niño salió buen alumno, aprendió. Pasó el apóstol Pablo por ahí donde estaba Timoteo y todos hablaban bien de él. Ah, viera, Timoteo es un buen joven. Este joven es bueno, decían los hermanos. Pablo se lo llevó en la obra a Timoteo por su testimonio de Timoteo, porque estaba adiestrado por su abuelita y por su madre. Sí, hermanos. ¿Así se está haciendo esto, hermanos? ¿Se está haciendo esto, hermanas? ¿Lo están haciendo con el abuelito? O sea, con el nieto, la nieta. ¿Se han interesado con la nieta? ¿O qué les importa? Que se vaya al infierno, que se vaya al castigo eterno. Bonito está. ¿Sí? No, hermanos, ya es tiempo, hermanos. Despertémonos, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Ya no se oye estas enseñanzas ahora, solo enseñan de otras cosas, contempladito, chineadito. ¿Sí, pues? No, hermanos, hay que hablar la palabra de Dios. Decía el hermano don Juan Alberto, que lo conocieron los hermanos, que era salvadoreño. Decía, si se enoja conmigo, que se enoja, no es conmigo, es con Dios. Ahí está la palabra, tengo que hablar conforme a la palabra. Don Carlos William Kramer también no lo conocieron. Decía él, hermano, no hable muy duro porque si no, no le van a dar su ayuda. ¿Qué me importa a mí? Dijo, yo no vengo a eso. ¿Sí? Yo no vengo a eso. ¿Sí, pues? Yo vengo a dar la palabra, la enseñanza, a hablar la enseñanza, porque soy responsable delante de Dios. ¿Sí? Pesa una responsabilidad a los ancianos, a los siervos de Dios, que hablen la palabra. Hay que hablar la palabra, la doctrina sana. Sí, hermanos, todos estamos mirando aquí la palabra de Dios. Dice la palabra, trayendo en memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. La fe, esa fe santísima, habitó en la ancianita que se llamaba Loida, también en la madre también que se llamaba Eunice de Timoteo, y estoy seguro que en ti también en el nieto también salió bueno a las cosas del Señor. ¿Ya ve? Pesa una responsabilidad, hermanos, hermanas, pesa una responsabilidad sobre nosotros. Pensemos bien, hay que aprovechar el tiempo, ¿sí? El tiempo hay que aprovechar, gracias a Dios, porque ya les digo, no todo el tiempo, ya que hay una reunión, una acción de gracias, se aprovecha a hablar una palabra. Venimos de lejos nosotros, a ver qué palabra. Hemos orado porque la palabra dice, leamos la última palabra que voy a leer. Leamos Colosenses el capítulo de Colosenses y el capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste el Señor cómo debo de hablar. ¿Ya ve? Hay que orar al Señor. Yo me puse a orar,
¿sí? Hablamos con mi hijo, nos vamos a la reunión, la invitación del hermano don Augusto. ¿Sí? Yo había dicho al hermano don Augusto que no me venía. No voy, hermano, dijo, porque estoy enfermo. Pero mi hijo me dijo, papá, me dijo, yo lo voy a llevar. Voy a hablar con el hermano don Augusto. Y volvió a hablar con el hermano don Augusto. Dije, voy a llevar a mi papá. Y aquí estamos, gracias a Dios, estamos participando. Estamos aprovechando la palabra desde la mañana, gracias a Dios. Algo venimos a aprender, aunque somos viejos todavía necesitamos la palabra, como decía don Celso, el siervo de Dios. Aprendiendo nos vamos con el Señor. No vaya a decir usted que yo ya lo sé todo. No, hermano, yo no necesito, yo ya sé todo. Ese es orgullo. Ese es orgullo de decir que ya sabe todo. Tal vez ya sabe todo, pero no lo hace. Como lo encontramos en los evangelios, en Mateo, que dicen, pero no lo hacen. ¿Sí dice la palabra? Dicen, pero no lo hacen. ¿Sí, hermanos? Hay que lo que se dice se cumple. La palabra de Dios, hermanos, somos llamados para obedecer la palabra del Señor, poner en práctica la palabra. ¿Sí? Apocalipsis por último. Apocalipsis por último, dice la palabra de Dios así. Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 1 y el versículo 3. ¿Ya encontraron? Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ya ve? Bienaventurado el hermano, bienaventurada la hermana, bienaventurado el que lee. Hay que leer la palabra, hay que dar tiempo para leer, no levantándose a ver el desayuno, ya salgo, apúrate, le dice a la esposa, ya me voy yo, sí, va a abrir mi tienda. Bonito está, no se acuerda de leer la palabra, ¿sí? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca y el Señor bendiga su palabra.